El fútbol mueve pasión, de eso no hay duda. Es capaz de paralizar ciudades, de unir naciones y de generar una catarsis colectiva que pocos fenómenos humanos pueden igualar. Pero detrás de la magia de un regate, de la épica de una remontada o del grito sagrado de un gol, existe una maquinaria silenciosa y voraz. El fútbol también mueve millones, y donde hay millones, inevitablemente, hay poder. Ese poder que no se ejerce con los pies sobre el césped, sino con una pluma sobre un contrato, y desde la frialdad de un despacho forrado en madera. Hoy, en Golazo Pro TV, no vamos a hablar de los ídolos que visten de corto ni de las jugadas que quedan para la historia. Hoy vamos a desorrer la cortina para hablar de los hombres que estaban arriba, los que tomaban las decisiones en la penumbra, los que prometían grandeza eterna mientras, por lo bajo, terminaban manchando la identidad de sus propios clubes. Hablamos de presidentes que usaron el escudo como un escudo personal, protegiendo sus intereses a costa del sentimiento de la grada. Quédate hasta el final, porque el último caso es la prueba definitiva de que la corrupción no solo es un delito financiero, sino una fuerza capaz de destruir los cimientos del club que amas. Pero antes de comenzar con el video, recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas nada. Comenzamos. El despacho versus la cancha. Un presidente nunca pisa la cancha, no siente el rigor de una entrada ni el agotamiento del minuto 90, pero su influencia es total. Él es quien decide los fichajes que ilusionan, quien firma los contratos que comprometen el futuro y quien gestiona las deudas que pueden hundir a una institución centenaria. Cuando ese poder absoluto no tiene contrapesos ni controles éticos, el club deja de ser una institución social de los aficionados para convertirse en un negocio privado, o peor aún, en una herramienta de impunidad. Los nombres que analizaremos hoy son la prueba viviente de que el fútbol, en las manos equivocadas, puede ser el escenario perfecto para el fraude. Caso 1. Sepp Blatter y la caja negra de la FIFA. Empezamos por la cima de la pirámide. Joseph Blatter no presidía un club, él presidía el fútbol mundial. Durante casi 2 décadas, Blatter fue una figura intocable, un monarca absoluto que convirtió a la FIFA en una caja negra impenetrable. Bajo su mandato, el fútbol experimentó una expansión comercial sin precedentes, pero el costo fue la integridad misma del deporte. Sobornos por derechos de televisión, votos comprados para la elección de sedes mundialistas y millones de dólares que desaparecían en una red de favores internacionales. El fútbol no era el objetivo primordial, era simplemente la excusa, el envoltorio brillante para un sistema de clientelismo global. Cuando el escándalo del FIFA Gate explotó en 2015, el mundo vio cómo caían dirigentes en todos los continentes, revelando una estructura podrida hasta la médula. Blatter fue expulsado del fútbol, repudiado por la opinión pública, pero el daño institucional ya estaba hecho. Ese día, el aficionado de a pie entendió una verdad amarga. El fútbol se pudre desde la cabeza, y la pureza del juego termina donde empiezan los intereses de los altos ejecutivos. Caso 2. Silvio Berlusconi y el AC Milan como plataforma política. Silvio Berlusconi es una figura de luces y sombras. Es innegable que convirtió al AC Milan en un gigante de Europa, en una máquina de ganar títulos que maravilló al mundo con el Milan de Sacchi y más tarde con Ancelotti. Sin embargo, Berlusconi utilizó al club como una pieza más de su tablero de ajedrez personal, mezclando el fútbol con la política, los medios de comunicación y el poder judicial. Para Il Cavaliere, el Milan era la mejor campaña de marketing posible. Mientras el club levantaba Champions, su dueño navegaba entre investigaciones por fraude fiscal, uso de influencias y escándalos de corrupción política. El modelo era turbio,
El éxito deportivo servía para blanquear una imagen pública constantemente bajo asedio legal. Berlusconi demostró que un club puede tocar la gloria en la cancha mientras sus cimientos se mueven en zonas grises de la ley, dejando una lección peligrosa, que los títulos a veces se usan para tapar las grietas de la moralidad. Si te está gustando este video, únete a nuestra comunidad ahora mismo y deja un gran like. Seguimos. Caso 3. Josep María Bartomeu y el descalabro del Barça. El caso de Josep María Bartomeu en el FC Barcelona es un manual de cómo una gestión nefasta puede llevar al colapso a una de las instituciones más ricas del planeta. Bartomeu heredó un equipo que lo ganaba todo y lo dejó al borde de la quiebra técnica, profundamente endeudado y con su prestigio internacional por los suelos. No se trató solo de los contratos inflados que destruyeron la masa salarial, sino de una oscuridad ética que culminó en el escándalo del Barçagate. Se descubrió que el club pagaba a empresas para monitorear redes sociales y, presuntamente, para difamar a sus propios jugadores y opositores, todo con el fin de proteger la imagen del presidente. Aunque no fue acusado de robo directo para su bolsillo, su gestión fue tan opaca y destructiva que puso en riesgo la propiedad del club por parte de sus socios. El escudo sobrevivió por su peso histórico, pero la credibilidad del mes que un club tardará décadas en recuperarse. Caso 4. Sandro Rosell y la sombra de la prisión. Antes de Bartomeu estuvo Sandro Rosell. Llegó al Barcelona con la vitola de gestor moderno y salvador económico, pero su presidencia terminó de forma abrupta y traumática. Rosell acabó esposado, enfrentando graves acusaciones de blanqueo de capitales y comisiones ilegales relacionadas con la selección brasileña y derechos televisivos. Pasó casi 2 años en prisión preventiva antes de ser absuelto, pero el impacto mediático fue demoledor. Por primera vez en la historia moderna, un presidente del Barça pasaba de los palcos presidenciales a una celda. Este episodio marcó un antes y un después. El club dejó de ser noticia solo por su juego de posición para ocupar las portadas de la sección de sucesos y tribunales. La imagen de transparencia que el club proyectaba al mundo se hizo añicos, recordándonos que los negocios personales de un dirigente nunca pueden separarse del todo de la institución que representa. Caso 5. Jesús Gil, el caudillo del Manzanares. Si hablamos de presidentes pintorescos y peligrosos, Jesús Gil y Gil ocupa un lugar especial. Él era el fútbol sin filtros, una mezcla de populismo, amenazas y corrupción urbanística. Gil no entendía de protocolos. Gobernaba el Atlético de Madrid como un caudillo, usando al club como un arma arrojadiza contra sus enemigos políticos en Marbella y contra la propia federación. Bajo su mandato, el Atlético vivió de todo, desde el histórico doblete hasta el infierno del descenso. Su gestión estuvo plagada de intervenciones judiciales, deudas masivas con Hacienda y una vergüenza institucional constante. Gil creía que el club era su propiedad privada, y esa falta de límites llevó al equipo a una crisis de identidad sin precedentes. Su legado fue tan tóxico que el club necesitó una limpieza profunda y años de estabilidad para alejarse de la sombra de un hombre que confundió el liderazgo con la tiranía. Caso 6. Nasser Al-Khelaifi y el fútbol como geopolítica. Finalmente, llegamos a la era moderna con Nasser Al-Khelaifi y el Paris Saint-Germain. Aquí la corrupción no es ruidosa ni callejera. Es una corrupción de guante blanco que se disfraza de lujo y modernidad. El PSG se convirtió en un escaparate de estrellas, pero siempre bajo la sospecha del incumplimiento del fair play financiero y el uso de fondos estatales de Qatar. Al-Khelaifi ha estado bajo la lupa de la justicia por tráfico de influencias y manipulación en la adjudicación de derechos deportivos. Aquí el fútbol se convierte en sport washing, una herramienta para lavar la imagen de regímenes cuestionables a través del brillo de los balones de oro.
No es solo un problema de dinero, es un problema de competencia desleal y de cómo el poder estatal puede desvirtuar la esencia competitiva del deporte rey. El fútbol no se arruina solo por un penalti fallado o un descenso deportivo. El fútbol se arruina de verdad en los despachos, cuando el ego y la avaricia superan al respeto por la historia. Cuando un presidente olvida que el club no es suyo, sino de la gente que ahorra toda la semana para pagar una entrada, el alma del deporte empieza a morir. En Golazo Pro TV no solo celebramos la belleza del juego, también tenemos la responsabilidad de denunciar lo que lo mancha. Porque amar a un club no significa ser cómplice de sus dirigentes. Significa exigirles la misma limpieza y entrega que ellos le exigen a los jugadores en el campo. El fútbol es nuestro, de los aficionados, y protegerlo de la corrupción es la única forma de asegurar que las próximas generaciones puedan seguir soñando con un balón. Y ahora te pregunto a ti, ¿cuál de estos nombres crees que le hizo más daño al fútbol? ¿Crees que con las nuevas tecnologías y regulaciones el deporte está más limpio o estamos viviendo la era más oscura de la historia? Déjanos tu opinión en los comentarios, nos interesa abrir el debate. No olvides darle a like si te gusta que analicemos la cara oculta del deporte y suscríbete a Golazo Pro TV para más contenido de investigación. Porque el fútbol no solo se juega, también se defiende. Nos vemos en el próximo video.